Quiero compartir con ustedes un mensaje muy cortito que está basado en el libro del profeta Habacuc. Es interesante saber de que este profeta, que escribió un libro bastante pequeño porque solamente es de 3 capítulos, expresa una enseñanza principal en este libro. Y es algo que nos ayuda para el tiempo en el cual estamos viviendo en este momento. Habacuc es un profeta menor, es un profeta que Dios eligió para un tiempo especial para su pueblo, pero era un ser humano también como usted y como yo. Así que los invito a abrir su Biblia en el libro del profeta Habacuc y vamos a leer unos pocos versículos del capítulo 1, un versículo del capítulo 2 y 3 versículos del capítulo 3. Es como para dar un resumen de la enseñanza principal de este libro. Así que vamos juntos a abrir nuestra Biblia, el libro del profeta Habacuc, capítulo 1. Y aquí nosotros encontramos que el profeta inicia así: profecía del profeta Habacuc que recibió una visión. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no sale según la verdad. El impío asedia al justo y así tuerce la justicia. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí en su palabra? El profeta está reclamando a Dios. El profeta está mostrando que hay una injusticia en su alrededor. Hay violencia, hay maldad, hay muerte, etc. Y él está clamando a Dios y él está reclamando a Dios también, porque al parecer ya lleva tiempos implorando y no tiene respuesta de parte de Dios. Entonces está viviendo un momento difícil. Y la primera lección importante que yo quiero compartir con ustedes en base a este pasaje es que Dios valora mucho nuestras oraciones sinceras. Si tenemos angustia, expresemos esa angustia a Dios. Si tenemos un dolor, estamos sufriendo por algo, expresemos a Dios ese dolor, ese sufrimiento. Si estamos en un momento de pánico, en un momento de incertidumbre, tenemos miedo por las cosas que están pasando, lo mejor que podemos hacer como cristianos es hablar con Dios, orar y decirle a Dios lo que tenemos en nuestros corazones. ¿Ya? Dios aprecia mucho las oraciones sinceras. En segundo lugar, estas oraciones sinceras también nos ayudan a nosotros mismos. Yo les cuento, yo estoy en Guayaquil, esta es la ciudad que tiene más personas contagiadas con el COVID-19. Es la ciudad donde hay más muertes por causa de este virus. Aquí se vive un pánico terrible día a día, la gente afuera, todos no salen, hay gente muy estresada, muy preocupada, hay gente que ha entrado en desesperación y angustia. Momentos muy difíciles, muy tensos. Entonces, ¿cómo descargarnos? ¿Cómo en este encierro que estamos? ¿Cómo poder superar mentalmente y espiritualmente y emocionalmente este momento que nos tiene así atrapados a todos bajo bajo una misma crisis que está afectando nuestras vidas, nuestras familias, nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero? Entonces, vivimos tiempos angustiosos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, buscar a Dios y derramar nuestra alma delante del Señor. Si queremos llorar, lloremos delante de Dios. Pero esas son las oraciones sinceras. Cuando hay alegría, expresamos nuestra alegría. ¿Está bien? El profeta Habacuc, al parecer, sigue reclamando a Dios y es tan fuerte su reclamación que en el versículo 12 y el versículo 13 parecieran que fueran unas palabras un poquito más duras hacia Dios. Miren, dice así: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Jehová, para juicio lo pusiste y tú, roca, lo estableciste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Entonces vemos que el profeta sigue reclamando a Dios porque Dios calla, Dios no tiene respuesta ante lo que él estaba pidiendo. Había mucha zozobra, mucha angustia, mucha injusticia a su alrededor y los justos estaban pagando, estaban siendo asediados por causa de los impíos. Y esto era una aparente o una gran angustia
y una gran injusticia que estaba pasando. Pero esa es la oración del profeta, para que ustedes vean que la palabra de Dios muestra los ángulos diferentes de un ser humano. Pero Dios le responde en el capítulo 2, el versículo 4, una respuesta que va más allá de palabras simples y pequeñas, va con un significado más profundo, ¿ya? Y mucho más complejo. Dice así el capítulo 2, el versículo 4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, apreciados hermanos, apreciadas hermanas, lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a vivir por fe. El justo vivirá por la fe. Y es aquí cuando nosotros debemos entender esta lección importante. Los momentos de crisis, los momentos de pruebas, los momentos difíciles son los momentos donde nuestra fe se fortalece, donde realmente somos probados y allí fortalecemos nuestra fe. Fue en la crisis cuando José, cuando fue vendido por sus hermanos, fortaleció su fe, cuando fue tratado como un esclavo, cuando fue injustamente llevado ante la cárcel. Fue justamente en los momentos de prueba cuando Esther, cuando había un peligro de muerte para todo el pueblo judío en el tiempo de Medo-Persia, ella fortaleció su fe en el Señor y envió a todo el pueblo a ayunar y a orar. Fue un momento también de crisis cuando Daniel estuvo en el foso de los leones y fortaleció su fe. Momento de crisis cuando Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron lanzados al horno de fuego, fortalecieron su fe. Entonces, apreciados hermanos, son los momentos de crisis cuando nosotros realmente fortalecemos nuestra fe. Así lo hicieron los personajes bíblicos y así tenemos que hacerlo nosotros también. En los momentos de crisis donde más fortalecemos nuestra fe en Dios. El gobierno, las autoridades, las redes sociales, los noticieros te dicen, quédate en casa. Ya no hay apuro del trabajo entonces. Ya no hay apuro de salir y estar ocupado. Tienes más tiempo para buscar a Dios y fortalecer tu fe. Hay mucha gente que se va a entretener en otras cosas del internet, de películas, de series, de telenovelas, cosas que realmente no tienen mucho sentido. Pero tú tienes que acercarte más a Dios. Quédate en casa, pero busca a Dios. Pero acércate más a Él. Quédate en casa, pero con Jesús. Juntamente con tu familia, porque si el mundo se termina hoy, tú serás salvo. Tú serás salva, porque lo más importante en nuestra vida debe ser Dios. No importa las circunstancias no pueden coartar tu fe. En la prosperidad con Dios, en la adversidad también con Dios, en la abundancia con Dios, en la escasez también con Dios, en la lluvia, en la sequía, en la salud, en la enfermedad, siempre con Dios, porque lo más importante para un cristiano, para un hijo de Dios, es Dios en su vida en todo momento. Finalmente, el profeta Habacuc, al parecer, comprendió el mensaje de Dios. Porque si ustedes leen el capítulo 3, versículos 17 al 19, está el resumen final. Está la conclusión a la cual llega el profeta. Voy a leer capítulo 3 de Habacuc, versículos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Entonces, ¿entendió el profeta? Sí, entendió. Él termina dando gloria y alabanza y lo ora a Dios. Y él dice, aunque me falten las frutas, aunque me falten los animales, el producto, aunque me falte todo, igual yo me alegraré en Jehová. Puedes perder muchas cosas, muchos privilegios. Puedes no tener esto o aquello. Pero si tienes a Dios, tienes lo más importante y lo suficiente. Necesitas acercarte a Dios y entender que Dios es lo más vital en este tiempo de crisis para tu vida. Dios debe ser todo para ti. No entres en angustia. Y si entras, órale al Señor para que Dios te dé la paz y te dé la esperanza. Porque como cristianos
Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza está en Jesús. Pronto vendrá Jesús, este mundo se va a terminar y tendremos una vida eterna. Ningún sufrimiento en esta tierra, ninguna prueba, por más difícil que sea o parezca, se va a comparar o va a ser mucho menor en el momento en que disfrutemos la gloria eterna con Dios en la patria celestial. Entonces vale la pena mantenerse fiel a Dios hasta la muerte, hasta el final, y gozarnos en su presencia. Alábale a Dios y órale al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia. El justo así vive por la fe, en todo tiempo, en toda circunstancia, con Dios. Siempre de la mano del Señor. Te pueden faltar muchas cosas, incluso la salud, pero nunca Dios, nunca Jesús. Voy a orar por ti. Querido Padre, ayuda a mis amigos para que cada uno, Señor, pueda fortalecer su fe en ti. Bendícelos, Señor, y tómalos en tus brazos de amor. Guía sus vidas, fortalece su fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Un abrazo, un gusto. Hasta pronto.